Susi. Estaba recorriendo algunos, Hola. estaba recorriendo algunos papeluchos colgados de cuadritos en la pared de mi consultorio y de repente veo que mi primer charlita fue por allá por el año 98. 98, cumplía yo 50 años, prohíbo que saquen la cuenta de cuántos tengo. Y arrancaba con grandes colegas de los cuales he aprendido muchísimo. Arrancaba con, bueno, Carlitos Vanegas, Mao Mani, Saldarini, por supuesto, que por aquella época luchaba con la onicomicosis a morir, Carlitos Rodríguez del Hospital Italiano y toda aquella camada que han llevado la lo que es hoy y a los cuales les agradezco haber aprendido tanto y tanto, ¿no? Y bueno, y encontrarme de vuelta, pasados los años, con tantas caras conocidas, la verdad que me da una alegría enorme. Así que vamos a tratar de esperar que entren algunos más. Y me gustaría escuchar un poco a Adriana, a ver qué cuenta de su historia. Bueno, comenzamos acá armando los Atenés, porque en realidad queríamos contactarnos con un montón de gente, con profesionales de calidad como vos, como Gladys, que la vemos acá también, como Mónica, que también nos dio una charla, y fuimos de a poco armando los Ateneos. Y un día te vi en el Facebook y decidí charlar con vos, y así te adherí también al grupo de podólogos de la Asociación de Podólogos. Bueno, les agradezco mucho y yo en principio quiero pedir una disculpa. Quiero pedir una disculpa a todos, porque yo hacía rato que no andaba obviando por Facebook. De repente me encuentro con un Facebook de la Asociación de Podólogos y lo abro pensando que me iba a encontrar con la puesta en escena de algunos casos y de algunas cosas de interés específico de nuestra profesión, y me encontré con un montón de publicidades y me dio bronca. Y tiré la bronca y algunos colegas se ofendieron, a los cuales les pido 1000 perdones, porque yo no sabía, ignoraba que en ese Facebook estaban los patrocinantes de la asociación y bueno, y metí la pata. Se corta un poquito, como que tenés que acercarte un poquito más al micrófono por ahí, ¿sí? Que estamos acá juntos, les pido disculpas a todos. ¿Me corta? ¿Ahí vamos bien? Ahora te escucho un poquito mejor, Sí, pero quedaste ahí medio, sí. quedaste medio congelado un poquito. Descolgado en lo que estaba diciendo. No, lo que estaba diciendo, voy a repetirlo, es que me meto de repente en el Facebook de la asociación y me encontré con un montón de publicidades y yo quería encontrarme con casos, quería encontrarme con algunos maestros de nuestra podología que nos enseñaran algo y me dio mucha bronca. Y creo que puse allí dónde están los casos o algo por el estilo. Yo no sabía que esa página era para promocionar a los patrocinantes y a la gente que tanta ayuda les presta a la asociación. Así que creo que en aquel momento pedí disculpas y bueno, y vuelvo a pedirlo nuevamente y agradecerles mucho esta oportunidad para charlar de cosas nuestras y para ponernos un poco al tanto de lo que hacemos habitualmente, tratando de mejorarlo día a día. Y bueno, y voy a aportar mi granito de arena. Yo sé que hay muchos colegas con una vastísima experiencia allí. Pero bueno, siempre cada uno aportando un granito, vamos sumando a esta profesión maravillosa a la cual me acerqué hace ya casi 30 años. No sé, Adriana, ¿te parece que...? Sí, decime.
Sí, que lo interesante es que ahora en estos Ateneos nos encontramos con gente del interior, tenemos gente hasta de Brasil que se está conectando ahora hace un ratito. Supongo que nos vamos a entender Sí, muy bien porque me eso, dijo que se está tratando de conectar, y tenemos gente hasta de México que nos escribe. Así que va más allá eso es muy... de lo que esperaba, porque gente del Uruguay No, también. eso realmente es muy importante porque intercambiando ideas, a ver si logramos que nuestra podología suba al nivel que le corresponde. Así es, Yo siempre así es. he Nuestro pequeño granito de peleado arena en va que creciendo cada día un poquito más. los colegas a los que tenemos Estás como un poquito más pantalla lento. Acércate un poquito más al micrófono, se capaz que amplíen es la eso. facultad, se, se, se amplíen las atribuciones de la podología. Veo bastante lo que es la podología española y me da mucha envidia realmente, sabiendo que nuestras capacidades mejores, con el perdón de los podólogos españoles, pero que nos tienen sujetos nuestras atribuciones. Y me permito hacer un llamado a todas las asociaciones del país, a ver si hacemos un poquito de fuerza y podemos poner a la podología en el lugar que le corresponde. Una Es vez verdad, discutía es verdad. intercambiábamos opiniones con un colega español y le decía, bueno, pero nosotros para exfoliar un eloma no precisamos anestesia. Y él me decía, pero ¿y cómo se arreglan ustedes? Y le digo, mira, te voy a decir un viejo dicho que es que el argentino arregla el falcon con alambre. Y nosotros somos maravillosos. No utilizamos anestesia como usan ellos para un montón de cosas y realmente hacemos una maravilla. A ver, pongámonos en el lugar que nos corresponde y luchemos para que podamos un poco incrementar nuestras atribuciones dentro de la profesión. La veo allí a Gladys con esa experiencia tan maravillosa y digo, ¿cómo puede ser que no podamos lograr ampliar nuestras atribuciones y nos vas cambiando de licenciatura a la tecnicatura y a un montón de cosas y siempre estamos igual? Pero bueno, ya llegarán tiempos en que los que vienen atrás nuestros empujen con un poco más de fuerza y podamos tener las cosas en su lugar. No veo a nadie que me diga lo contrario. No, todos estamos escuchando atentamente. Es más, te conozco de hace muchos años, Alfonso, y no me perdía tampoco tus clases, porque también diste clases con Carlitos Vanegas, con Sí. un montón de profesionales, y siempre fuiste excelente profesional. Por eso Bueno, yo cosas, digo, privar a los profesionales de escucharte sería un error muy grande. Así que para no, mí es un placer tenerte. Adriana, yo te agradezco mucho. Últimamente me he dedicado más a enseñar. Es la idea de formar, a ver, de formar algún auxiliar de podología, que en algún momento lo vamos a necesitar cuando nos amplíen nuestras incumbencias. Y bueno, ya hace años que me dedico a eso y atendiendo mi consultorio y me fui un poco del mundanal ruido de la podología, del estrellato, que se lo dejo a mis colegas más representativos, el gran Carlitos Vanegas con sus charlas maravillosas. Bueno, A porque quien vos también sos un acompañé. grande de la podología, así que bueno, No, no, al no. costadito, pero también brillás, ¿sí? Bueno, te voy a dar Fue un pantalla. placer. Esperamos que entren unos poquitos más o ya le damos enter. Acá mandás vos, así que si no me detenés en la charla, yo sigo charlando hasta que pase lo mío. No, Nosotros los porque... podólogos somos grandes psicólogos, charlistas, por supuesto, No, o porque sea, realmente cumplimos un todo, por eso es tan linda la profesión.
Mira, realmente me das una oportunidad maravillosa para acordarme de algunos grandes con los cuales tuve el honor de poder participar al lado de ellos. Me acuerdo en este momento del gran Horacio Sisto, Horacio, sí. podólogo de Horacio Sisto, podólogo de Gendarmería Nacional. ¿Cuántas cosas me habrá enseñado? Ay, Me sí. Nos acuerdo, enseñaba a afilar, ¿te acordás del instrumental? Era no sé fantástico. Ay, sí. Tampoco me perdía ninguna hace clase poco, de él, eran fantásticas las clases de él. hace poco me dio mucha pena la ida de Quistini, con quien trabajé un tiempo en su consultorio, y les voy a contar una infidencia. El rey del palo de golf. ¿Quién era? Nunca lo vi, Sisto. Quistini, nunca lo vi trabajar a Quistini con un bisturí, pero nunca vi trabajar a nadie como él con un palo de golf. También era fantástico, es verdad, es verdad. Sí. Un maestro. Y bueno, y aprender de Carlitos Rodríguez, sus plantillas maravillosas, sus ortesis maravillosas que hacía ahí en el hospital italiano. Sí. Y A Darío Kogan de Domingo, también. Darío Kogan. Darío, bueno, y de Domingo Maumari con sus ortesis de silicona, una maravilla. Y cada Claro, uno y fue sí. tomando a lo Marta largo de con sus este tiempo. siliconas, Marta Tignanelli. Han pasado muchos profesionales interesantísimos en la podología, los cuales hicieron mucha historia en la podología. Bueno, Gladys y yo Tenaglia me también, quedo, muchos años en la podología. cuando Este, íbamos allí al Borda, De Chivilcoy hizo historia en la cuando podología. íbamos al Borda, me acuerdo, a practicar, pobres pacientes del Borda, Ay, sí. y tantas Hemos cosas que pasado hemos varias, hecho, te digo, ¿eh? Y muchas cosas. Bueno, entonces ahora yo te tantas doy a compartir pantalla. Tenemos a Elaine Chantal de Brasil, que te va a escuchar atentamente. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes a todos. Y los voy a dejar con Alfonso, que es un gran profesional. Así que te doy para compartir esta pantalla y muchas gracias. y comenzamos, ¿sí? Porque si no, no vamos a quedar. Bueno, Si se corta, volvemos a entrar con el mismo ID, los que tuvieron un poquito de complicaciones para entrar, intentamos igual, ¿sí? pero con todo gusto. Bueno, vamos a arrancar un poco con esto. Supongo que me estarán escuchando aún. Sí. La idea. Bueno, estaba tan de moda la palabra protocolo que digo, no me voy a perder la oportunidad de incluirla en la charla. Y me decidí por presentarles un protocolo de atención podológica de pacientes diabéticos. ¿Tenés un power o algo para entrar o no? Te lo di para compartir, ¿no? ¿Sí están viendo la pantalla? No sale nada todavía. ¿Nada todavía? Bueno. A ver, fíjate, toca la pantallita vos. Volvemos atrás, esperate un segundo. Esperate un segundito. Volvemos atrás. Ahí está. ¿Yo tengo para compartir? Sí. Ahora vamos a arrancar entonces. Vamos a ir para atrás. Ahí. Ah, muy bien. Ahora sí te veo. Bueno, les decía, por si no me escucharon, que estaba tan de moda la palabra protocolo que digo, no me la voy a perder. Y entonces decidí por darle, estamos cansados de los protocolos, pero bueno, incluimos uno más. Protocolo de atención podológica de pacientes diabéticos me pareció un tema interesante, no porque sea nada nuevo, sino porque evidentemente necesitamos realizar un protocolo, ya que seguir un protocolo es garantía de una actuación profesional, con una pauta asistencial y terapéutica con el fin de lograr un diagnóstico certero y posterior tratamiento, o bien su derivación con la finalidad de evitar amputaciones. Fundamental, creo que es uno de
de nuestros principales objetivos. Este protocolo no pretende ser una guía rígida de actuación profesional, mucho menos ante tan prestigioso auditorio como el que tengo hoy, sino más bien una recomendación para que cada profesional adapte este protocolo a su paciente en particular. Desde el punto de vista de la atención primaria podológica, y esto es cierto, y de así lo vengo difundiendo hace muchos años, considero en particular que es allí, en la prevención de las lesiones y o infecciones en los pies de los pacientes diabéticos, donde la podología adquiere sin lugar a dudas su mayor dimensión. Y por lo tanto es imperioso crear la especialidad en atención de pacientes diabéticos y pelear y luchar para incorporar al podólogo en el equipo de atención de pacientes diabéticos. Fundamental nuestro rol en el equipo de atención de pacientes diabéticos. Y vamos a arrancar con la definición de pie diabético que nos da la Organización Mundial de la Salud, que define al pie diabético como la infección y destrucción de los tejidos profundos asociados con alteraciones neurológicas y varios grados de enfermedad vascular periférica en los miembros inferiores. En atención primaria podológica, yo particularmente, acá me peleo con la OMS, entiendo que debemos considerar al pie diabético como una entidad patológica, en la cual, con o sin lesiones, estén ya presentes la neuropatía o la vasculopatía diabética, o bien ambos. Pero, ¿por qué digo esto? Porque de esta manera estamos considerando un pie diabético de riesgo a aquel que padece neuropatía o vasculopatía, anticipándonos a la aparición de las lesiones o ulceraciones. Creo que es allí donde está lo principal. Anticiparse a las lesiones o ulceraciones. Tener en cuenta que ya un pie diabético es aquel que está padeciendo neuropatía o vasculopatía diabética sin necesidad de que aparezcan las lesiones y de esta manera poder evitar de que éstas aparezcan. La exploración podológica del pie de un paciente diabético es muy importante. Debe estar orientada a detectar y corregir en lo posible los factores que convierten un pie de riesgo en un pie diabético con lesiones y ulceraciones. Allí está la importancia de la atención podológica preventiva. Bueno, en un pie diabético coexisten varios factores. Tenemos factores predisponentes, factores desencadenantes y factores agravantes. Los factores predisponentes, como ya hemos dicho, son la neuropatía, la micro y la macroangiopatía. Los factores desencadenantes, aquellos traumatismos de tipo mecánico, térmico o químico, y los factores agravantes, por supuesto, la isquemia grave y la infección. Muy bien. ¿Cuáles van a ser los pasos de la exploración del pie? Vamos a hacer una anamnesis, una exploración física y biomecánica, un test de neuropatía y un test de vasculopatía. La idea es detectar en esos pies de nuestros pacientes diabéticos la existencia ya de neuropatía y vasculopatía a fin de hacer las derivaciones correspondientes para poder evitar de esta manera las grandes lesiones que ocurren en los pies diabéticos. Una anamnesis completa es muy importante. Haremos un interrogatorio al paciente, obviamente, sobre su diabetes, tipos y años de evolución a partir del diagnóstico, tratamiento, último valor de hemoglobina glicosilada, y cuáles son las patologías concomitantes, aquellas que cohabitan en nuestro paciente junto con la diabetes, y entre ellas las más importantes: hipertensión arterial, colesterol, triglicéridos, obesidad, cardiopatía, nefropatía, retinopatía, si ha habido o no alguna ulceración previa. Es decir, es importante para tener un panorama completo del estado de salud de nuestro paciente, una anamnesis completa, ya que el paciente no son los pies responden y acusan todo lo que va hacia arriba. Le preguntaremos también sobre la frecuencia de la atención podológica. Acá hay cosas que los pacientes son bastante reacios a cumplir. Una frecuencia normal y habitual para su atención podológica, ni hablemos de la frecuencia del control glucémico, y esto lo puedo decir con
con una experiencia particular, teniendo a mi esposa diabética, con la cual peleamos permanentemente para que haga su control glucémico, y es muy importante que el paciente comprenda su enfermedad. Por allí decía Adriana que somos un poco psicólogos, y es cierto, y es importante escuchar a la gente, conversar, hacerle comprender su enfermedad. La diabetes no es solo dejar de comer cosas con azúcar, es algo más complejo, más complicado, pero vivir con diabetes se puede. El secreto está en conocer las complicaciones que me puede traer la enfermedad, cómo puedo evitarlas y cómo me puedo cuidar. Y continuamos con una exploración física y biomecánica. Acá es importante hacer una inspección dérmica completa de su pierna y sus pies, una inspección sobre todo unguial, alteraciones estructurales y morfológicas que pueda haber en el pie, y valorar la movilidad articular. En la inspección dérmica, en la inspección de la epidermis, nos fijaremos muy bien en la integridad de su epidermis. Sabemos que cualquier lesión es una importante puerta de entrada de infecciones, y sabemos lo que cuesta librarse de las infecciones a los pacientes diabéticos, cuál es el precio de una infección en los pies que deben de pagar los pacientes diabéticos. Controlaremos también la hidratación y deshidratación de la epidermis, la presencia de tinea pedis. A ver, una tinea pedis en un paciente que no tiene diabetes, una tinea pedis interdigital, más allá de que no me lo van a dejar entrar a la pileta, o que va a tener algunos problemas de prurito y algunos otros, más allá de eso no trae ninguna complicación, pero sí es muy peligrosa una tinea pedis interdigital en un paciente diabético. Una lesión interdigital, una heridita producida por la tinea pedis, es una puerta de entrada para terribles infecciones y debe ser controlado dedo por dedo, espacio interdigital por espacio interdigital en la atención de un paciente diabético. No debemos dejar pasar por alto, igual que las zonas de hiperkeratosis y de hiperpresión. Y ni que hablar de las hiperkeratosis fisuradas de talón. Ahora viene verano, nuestras queridas damas arrancan con sus ojotas y comienza el drama de las hiperkeratosis de talón. En cuanto a las uñas, bueno, o grietas también, ¿no? Claro, las grietas, las fisuras de talón, ¿no? Sí. Y la inspección unguial, muy importante. Corte de la lámina unguial, es importante observar cómo el paciente viene cortando sus uñas y corregir sus cortes, ver cuál es el espesor, la coloración y la presencia de onicomicosis. Bueno, haremos también una exploración morfológica. Veremos si hay alteraciones estructurales, morfológicas, qué tipo de pie tiene el paciente, si tiene un pie romano, griego, egipcio, si hay plepiano, pie cabo, la presencia de jalus valgo, cualetillo de sastre, dedos en garra, mazo, martillo, todas aquellas alteraciones estructurales que puedan ser suficientes como para que esos pies entren en un calzado que me va a apretar por todos lados y me va a complicar la existencia y me va a producir, sin ninguna duda, alguna lesión. La diabetes, sabemos que la hiperglucemia mantenida en el tiempo, ¿qué va a provocar? Y bueno, va a provocar la neuropatía diabética. Y la neuropatía diabética la podemos diferenciar en una neuropatía autónoma y en una neuropatía periférica. La neuropatía autónoma, ¿qué nos va a provocar? Nos va a provocar menor hidratación en la piel, vamos a tener una piel seca, fisuras de la piel, a su vez va a haber autosimpactectomía, disfunción de los shunt arteriovenosos, esto provoca una falta de respuesta vascular, y esto sumado a la neuropatía periférica sensitiva y motora, la sensitiva por su lado provoca pérdida de sensibilidad, a veces existen traumatismos que por el hecho de ser indoloros el paciente no los percibe, y si a esto le sumamos una neuropatía periférica motora que me va a producir una alteración de los músculos interóseos
y va a haber allí un desbalance entre los flexores y extensores que van a provocar deformidad del pie. Sobre todo van a provocar una pérdida del arco anterior, lo que va a hacer bajar las cabezas metatarsianas y provocar zonas de hiperkeratosis. Todo este combo unido, ¿qué nos va a provocar en definitiva? Y nos va a llevar, sin lugar a dudas, a algunas ulceraciones o malperforantes plantales, infección, y si esto ocurre, ahí tenemos dando vuelta una amputación. Tenemos algunos elementos como para poder evaluar si mi paciente ya está padeciendo su neuropatía diabética. Hay algunos procedimientos de evaluación que vamos a realizar en ambos pies en una primera atención y luego al menos cada 4 meses si no hay alguna novedad con anticipación. Pero rutinariamente lo haremos en la primera atención en ambos pies y luego al menos cada 4 meses. ¿Y qué vamos a hacer allí? Bueno, allí vamos a medir la sensibilidad táctil, vibratoria y termoalgésica. La sensibilidad táctil la vamos a medir con un monofilamento de 10 gramos y para evaluar la sensibilidad vibratoria utilizaremos un diapasón de 128 ciclos por segundo. Para evaluar sensibilidad frío-calor, contactamos el pie con elementos fríos, con elementos ligeramente calientes y esperamos la respuesta de nuestro paciente a todos estos estímulos. Allí tienen ustedes el diapasón de 128 CPS. Esto lo hacemos vibrar, colocamos el diapasón sobre prominencias óseas en ambos pies y el paciente nos deberá responder si está percibiendo o no está percibiendo la vibración que nosotros también vamos a percibir y en caso de que la perciba, en qué momento deja de percibirla. Si la deja de percibir con anterioridad a que la dejemos de percibir nosotros, ya está teniendo alguna disminución en su percepción de la vibración y, por supuesto, si no la percibe, ni hablemos. Con el filamento también pincharemos en varios puntos de la planta del pie, sobre todo en las cabezas metatarsianas, en el ápex de los dedos, y esperaremos la misma respuesta. Y consideramos patológica la ausencia de sensibilidad en 3 de los 4 aspectos explorados. Allí ya anunciaremos a nuestro paciente que está padeciendo algún problema de neuropatía. Se aplican los siguientes puntos: primera, tercera y quinta cabeza metatarsiana y pulpeja del hallux, que son los puntos que nos van a dar mayor sensibilidad. Luego evaluamos los reflejos osteotendinosos, rotuliano y aquilano, y posteriormente pasamos a hacer una evaluación vascular, ya que son los dos aspectos, tanto la neuropatía diabética como la vasculopatía diabética, los que llevan finalmente al paciente a sufrir lesiones, ulceraciones y aún infecciones. En cuanto al tema vascular, decir que en los pacientes diabéticos la vasculopatía diabética afecta más los miembros inferiores que en el resto de los pacientes que pueden padecer de vasculopatía, pero que se manifiesta más en las arterias del tronco hacia arriba. Aquí vamos a evaluar la temperatura de ambos pies, el rubor de pendencia y los pulsos, tibial posterior y pedio. No me interesa cuál es la frecuencia de los pulsos, sino que me interesa que sean perfectamente palpables. ¿No? Podemos hacer también un índice de tobillo-brazo, que se obtiene dividiendo la presión sistólica medida en el tobillo y entre la mayor presión sistólica braquial, aquella que mide en el brazo, y así puedo tener un índice cuyo valor normal sería entre 0,9 a 1,3, asintomático, aquel que no va a presentar ningún síntoma entre 0,9 y 0,7, y ya cuando aparece la claudicación intermitente estaría teniendo un índice tobillo-brazo entre 0,7 y 0,5. Hablamos de isquemia crítica cuando el índice es menor a 0,5 y una calcificación arterial que a veces es bastante común en pacientes diabéticos cuando el índice es 1,3. Bien,
Evaluación de los factores de riesgo de infección. Y acá es muy importante evaluar cuáles son los riesgos de infección que tiene ese pie frente a cualquier herida. Y bueno, fundamentalmente si hay neuropatía sensitiva, obviamente, enfermedad vascular periférica, aquella úlcera que está presente por más de 30 días y que no da signos de cicatrización, ni hablemos de aquella úlcera en la cual llega el hueso o a través de la cual podemos palpar el hueso. Si ha habido ulceraciones previas, esto aumenta todavía mayor aún la posibilidad de que haya infección, y por supuesto también si ha habido infecciones previas. Alfonso, nos vamos a quedar sin tiempo. esta otra parte. ¿Se corta en un minuto? Quizás que Bien. salgamos todos ahora y volvemos a entrar Sí. de vuelta. Así nos quedamos en las manifestaciones clínicas de la infección, ¿sí? ¿Les Correcto. parece? Muy bien. Entonces, cortamos y volvemos a entrar con el mismo ID, ¿sí? Perfecto. Hay alguien que nos está tocando música. Hay un órgano. Tenemos de todo. Esto es maravilloso. Cuando contamos unos cuantos cuentitos de pandemia, y maravilloso. Ay, por eso. Pero hemos aprendido un montón de cosas en esta pandemia. Bueno, espero que por lo menos haya sido entretenido. Yo sé que Bueno, algunas de las chicas deben de... Hay que reconocer que, bueno, Susana Longo es la que tiene más tecnología, pero... Bueno, que ponga musiquita de fondo y después nos pase una peliculita, así nos entretenemos un rato. Es la tecnológica ella, pero hay algunos que son un poquito más duros, un poquito más duros, que nos cuesta más la tecnología. Entre los que me cuento, che, porque tengo un nietito de 2 años que te agarra el teléfono y lo maneja con una facilidad que estoy asombrado. Bueno, asombrado. Gracias a mis nietos a veces me zafan unas cuantas cosas. Yo aprendí esto de Zoom gracias a mis nietos también, porque si no... Sí, son los tecnológicos. Pero bueno, somos de otra generación. Bueno, continuamos entonces nuestra charla. Esto ya viene. Vamos, chicas, que la cena debe estar preparada. Pusimos compartir pantalla, ponemos compartir pantalla. Vamos ahí. Vamos acá, si Dios nos ayuda. Ahí. Y vamos ahí. Ahora. Denme un segundo, que esto empiece a funcionar. Sí que va a empezar, ¿no? Suponemos que sí. Acá dice que sí. Y vamos a ver. ¿Vos estás viendo algo o yo no estoy viendo nada? Sí, Alfonso ha empezado a compartir la función pantalla, pero no veo tu trabajo todavía. Ahora lo vas a ver, ahora lo vas a ver. Se está cargando probablemente, ahí va a aparecer. Cuando aparezca, avísenme. Así arrancamos. Ahí estamos. Maravilloso. Volvimos. Bueno, habíamos quedado en las manifestaciones clínicas de la infección. Es muy importante que tengamos en cuenta cuándo una úlcera puede estar infectada, porque de esa manera podemos derivar cuanto antes al paciente para que sea atendido por su médico especialista. Y hay algunas manifestaciones clínicas importantes, como son el edema, el calor, el rubor, el dolor. Ojo con el dolor, que a veces puede estar ausente por la presencia de neuropatía diabética. Puede haber presencia de pus u otras secreciones, olor fétido, un tejido de granulación friable o decolorado y una crepitación o hundimiento de la periúlcera. Estas cositas son importantes para poder dar enseguida el pase al especialista. Y en aquellas infecciones, en aquellas úlceras necrotizantes, además podemos encontrar ampollas cutáneas, gas en los tejidos blandos, secreciones fétidas y necrosis tisular.
Vuelvo un segundito, una para atrás. Perdón, perdón. A ver si podemos volver una para atrás. Vamos a la anterior. Hice mejor dicho, perdón, me copié una muy buena relación de aquellas infecciones o aquellas cosas que observemos por las cuales debemos hacer una interconsulta quirúrgica urgente. Y vamos a nombrarlas. Evidencia de sepsis, rápida progresión de la infección, una extensa necrosis o gangrena, crepitación al examen o gas, como habíamos dicho antes, petequias o esquimosis extensa, bulias, especialmente hemorrágicas, bulias, acuérdense, son ampollas, especialmente hemorrágicas, aparición de anestesia en la herida, el paciente no siente absolutamente nada, dolor desproporcionado al examen clínico, contrario al anterior, pérdida reciente de la función neurológica, isquemia crítica en el miembro, extensa pérdida de tejidos blandos, extensa destrucción de hueso, especialmente en la parte media y en el retropié, y falla en mejorar la infección con el tratamiento adecuado. Bueno, allí habrá que hacer una interconsulta quirúrgica urgente, que por supuesto no haremos nosotros, pero debemos tenerlo presente para ir controlando, me perdonan, los médicos cómo actúan, que muchas veces se quedan medio dormidos con el pie diabético y después el paciente paga las consecuencias. Ahora bien, es importante clasificar al pie diabético en relación a sus lesiones. Acá existen 25 sistemas de clasificación de úlceras en el pie diabético. Dios mío, lo vamos a mencionar las 25. Estas se pueden dividir en sistemas de clasificación severidad de la lesión, es decir, que van a clasificar a las lesiones de acuerdo a su severidad, y otras que las clasifican de acuerdo al sistema de predicción en cuanto a curación, amputación. Creo que traje a colación 3 o 4 de las más conocidas, pero es importante que la elección del sistema que vayamos a utilizar va a estar condicionada por algunos aspectos, tales como el ámbito asistencial, los recursos disponibles y los objetivos que se persigan. Esto tendrá que quedar de acuerdo el equipo de atención multidisciplinario del paciente diabético y consensuar cuál de esas clasificaciones van a utilizar. La más común y la más conocida es la clasificación de Wagner, que se basa en profundidad y presencia de necrosis. Y ahí tenemos distintos grados. El grado 0 tenemos un paciente con pie de riesgo pero sin úlcera. En el grado 1 ya aparece una úlcera superficial, pero que afecta solo la epidermis. Un grado 2, una úlcera profunda que penetra debajo de los ligamentos y músculos, pero sin compromiso óseo. El grado 3, ya la úlcera es profunda, con celulitis y formación de abscesos y osteomielitis. Grado 4, aparece la gangrena localizada. Y el grado 5, que sería el más grave, digamos, hay una gangrena extensa que compromete todo el pie. Aquí tenemos algunas fotitos que les puse, grado 1, clasificación de Wagner, una úlcera prácticamente superficial, podemos apreciar un buen tejido de granulación. Me preocupa esta manchita rosa acá como una infección que está expandiéndose, pero bueno, grado 2, ya tenemos una úlcera un poco más profunda, un halo hiperqueratóxico rodeando la periúlcera, que lo que me da la pauta de que es, sin lugar a dudas, una úlcera de tipo de tipo malperforante plantar, una úlcera neuropática. Una úlcera neuropática en general, si realizamos una buena descarga, si trabajamos bien el anillo hiperqueratóxico y realizamos allí una cura húmeda, aunque mis incumbencias no lo permitan, pero ustedes no cuenten nada, podemos llegar a cicatrizar sin duda esta úlcera lesión Wagner grado 2. En un grado 3 ya la cosa se complica, está apareciendo tejido necrótico ahí en la base,
Hay presencia de tejido esfacelado, ese tejido amarillento que está ahí, lo que me da la pauta de que hay una alta contaminación y que esto está propenso a infectarse, así que, Alfonso querido, lavate las manos y hace una rápida derivación al paciente. Acá ni hablemos. En Wagner grado 4 ya hay necrosis, ya no es para trabajo podológico, es para una rapidísima derivación a un angiólogo para ver si podemos rescatar por lo menos el resto de los dedos, aunque estoy viendo que el hallux está corriendo serio riesgo. Después tenemos la clasificación de Gibbons, que aparece a partir de 1984, donde también hace una descripción de las lesiones, y allí nos pone una clasificación en leve, moderada y severa. Donde severa vemos una lesión profunda, con afección articular y ósea, secreción purulenta, evidentemente en presencia de infección, con más de 2 centímetros periféricos, como hablábamos, de infección, de celulitis, y un probable cuadro sistémico, ya una infección realmente avanzada. Y siguen las clasificaciones más aquí, la clasificación de Brodsky en 1992, también nos va a clasificar el pie diabético desde un grado 0, con un pie de riesgo, sin úlcera. Como les decía al principio, para mí un pie de riesgo de un paciente diabético ya es un pie que está padeciendo vasculopatía, neuropatía, en el cual hay alguna hiperkeratosis presente, algún hiperapoyo presente. Ese sería un grado 0, y después va subiendo en la graduación hasta llegar al grado D, donde ya el pie presenta una gangrena extensa con una alta posibilidad de amputación. Últimamente la clasificación de Texas se está utilizando mucho, sobre todo en Latinoamérica, que me la divide también en estadios y grados. Así partimos de un estadio 0 con lesiones pre o post ulcerosas completamente epitelializadas. Aquí ya ha habido lesiones anteriores. Y finalmente terminamos también con un estadio D, grado 3, una úlcera infectada e isquémica. La de Salenian, sin duda la más utilizada aquí en nuestra región, que también hace una graduación progresiva de acuerdo a la profundidad, a la localización de las lesiones. Y la clasificación de Salenian en su grado 3, bueno, podemos ver estos dos pobres miembros inferiores prácticamente con muy pocas posibilidades de salvación. Vemos aquí que hay uno de ellos que ya le faltan los dedos, así que muy poca posibilidad. Criterio de derivación de pacientes con patologías arteriales. Bueno, cuando hay claudicación intermitente no tratada, tenemos ausencia de pulsos distales, empeoramiento brusco de la claudicación intermitente, empezó el dolor de piernas inesperadamente y enseguida la aparición de una úlcera isquémica. Ahí tenemos una de las úlceras isquémicas más frecuentes, las zonas donde primariamente aparecen el extremo de los dedos. Y esto que es muy importante, y con esto vamos a ir terminando la historieta, el podólogo como educador sanitario del paciente diabético. Esto es muy importante porque somos el primer contacto con el paciente, y aún somos el primer contacto con el paciente, aún antes de que tenga conciencia de que padece diabetes tipo 2, y muchas veces lo descubrimos por nuestra experiencia y lo derivamos al médico. Pero es importante identificar al paciente de riesgo, y para ello debemos de tener en cuenta los siguientes parámetros. La evolución de la diabetes mayor a 10 años, síntomas o signos de vasculopatía y o neuropatía, trastornos de tipo mecánico, antecedentes de ulceraciones. Otra de las cosas que es muy importante son los factores personales y sociales. Edad avanzada, aislamiento social, problemas socioeconómicos
son realmente un factor que predispone a la afección, a las amputaciones, a las infecciones, algo que debemos tener muy, muy en cuenta. Identificado su factor de riesgo, procedemos a iniciar una educación sanitaria determinando los objetivos de la misma. Muy importante, porque en esos momentos de atención y de charla que tenemos con el paciente son los momentos en que debemos de aprovechar para enseñarle cómo manejarse en la vida con su diabetes. Tenemos con los pacientes de alto riesgo, se dirigirá tanto al paciente como a sus familiares y cuidadores. Acá es importante que en personas de edad avanzada, con una diabetes de mucho tiempo de evolución, tratemos de comprometer a algún familiar o cuidador en cómo manejar, sobre todo, lo que hace a sus pies, donde están los riesgos, ¿no? ¿Y el objetivo cuál será? Bueno, la adquisición de pautas de higiene, control y curas diarias, lavado y perfecto secado, inspección diaria de los pies, observación del calzado. La observación del calzado es muy importante. Meter periódicamente las manos dentro del calzado para verificar si hay algo que haya quedado por allí que nos pueda lastimar es muy importante. El uso de la media de algodón sin costura, aunque parezca mentira, en una piel reseca, fina, desvitalizada, la propia costura de la media puede provocar una fisura, una lesión en la piel y a partir de allí desencadenarse todo lo que finaliza con una infección y una posible amputación. Bueno, es importante mantener hidratada la piel de los pies, pero específicamente no en los espacios interdigitales, ya que allí se acumula humedad de por sí y es caldo de cultivo para la infección de los hongos entre los dedos. No utilizar queratolíticos ni cáusticos para tratar sus hiperkeratosis. Me acuerdo que mi madre diabética peleábamos mucho por esconderle su famoso callicida, la urea. No utilizar elementos cortantes, evitar focos de calor, no caminar descalzo. Aquí creo que me olvidé de poner algo que es rogarle a nuestros pacientes diabéticos que no usen hojotas. Se acerca la época de calorcito y sobre todo las damas, perdónenme, acuden enseguida al uso permanente de hojotas y ya sabemos cuáles son las consecuencias. Acudir al podólogo periódicamente, muy importante, y recomendar aquellas cosas imperiosas y que sean, que utilicen un calzado acorde, lo que ya les comentaba recién, el tema de las hojotas, el tema de algunas sandalias que las usan sin medias, obviamente, y la hebilla o las tiras de la sandalia a veces provocan estragos en los pies de los pacientes diabéticos. Finalmente, estimados, estimadas y estimades, como dicen ahora colegas, la intención no ha sido, por supuesto, enseñar nada a los profesionales de amplia y reconocida experiencia con los que he tenido el gusto de compartir esta reunión, sino más bien despertar la inquietud para que entre las distintas instituciones que agrupan a profesionales de la podología realicen entre todos un protocolo consensuado para ser utilizado en la atención de los pacientes diabéticos. Muchas gracias por su atención. La verdad, espero haberles dejado algo que les haya servido. Como ya les expresé, mi intención no fue enseñar a nadie, y mucho menos a gente con tan vasta experiencia como la que estoy apreciando. Allí Adriana, Gladys, ni que hablar, y otros que en este momento no recuerdo, pero seguramente si están acá es porque tienen muchísima experiencia. Alfonso, así que bueno, hacer una pregunta. Lo que vos quieras. Una pregunta es, en el caso que vos me dijiste de que era necesario observar, etcétera, ¿le haces una recomendación para que haga algún tipo de fisiatría o algo al paciente diabético? Porque evidentemente vamos a tener que observar muchas cosas, ¿sí?
Sobre todo yo Y que estoy con niños, yo estoy con niños diabéticos, así que son medios mentirosos evidentemente, también. no, obviamente, pero a ver, evidentemente cuando hay algunos problemitas de movilidad articular que están presentes con la edad avanzada, y hoy, gracias a Dios, y a pesar de su diabetes, los pacientes llegan a una edad avanzada donde la movilidad articular va disminuyendo con el tiempo. Es importante hacer algunas sesiones de fisiatría, de kinesiología que ayuden a mejorar la movilidad. Sí, por supuesto, lo ideal sería hacer también algunas sesiones de reflexología. Y Y otra todo. pregunta. Otra pregunta que te voy a hacer. Cuando me mostraste una foto de ese paciente que donde tenía falta de tegumentos, la úlcera en Sí, una profundidad. úlcera, sí. Eh, Una úlcera ahí en la zona del empeine. Ajá. Bueno, justamente en esa foto que me mostraste, ¿qué es lo que recomendás ahí? ¿Cuál era la forma de acción del profesional podólogo? Bueno, a ver, ¿Para vamos qué a, metí en vamos a, problemas? vamos, me metiste en un problema. Pero vamos a sincerarnos. La veo allí a Gladys con la estatua del pensador y una sonrisa como diciendo, dale, Alfonso, largate y decí lo que corresponde. Que tratemos de que haya muchos oídos sordos. A ver, hace unos cuantos años yo hice una pasantía muy, muy interesante en el Hospital Ramos Mejía en cicatrización de heridas crónicas, donde tuve la oportunidad de aprender en aquel momento junto a la doctora Susana Bermúdez la cura húmeda que comenzaba a funcionar en ese momento. Estoy hablando de hace unos, a ver si no me equivoco, debe ser unos 10 años, 15 años atrás, donde estábamos luchando frente a la famosa cura seca y allí tuvimos una gran lucha, pero finalmente creo que hoy por hoy la cura en ambiente húmedo ha avanzado de tal manera de que todas estas lesiones se pueden tratar tranquilamente. Y de hecho ustedes no han escuchado nada, pero yo las trato. A ver, yo las trato y creo que muchos de nosotros hacemos lo mismo. Y bueno, estando siempre alerta a ver cuándo me aparece una infección y tratando de que no me aparezca nunca. Pero ya cuando aparece alguna infección o cuando hay signos de infección, derivar al paciente rápidamente. ¿Y por qué hago esto? A ver, porque a fuerza de ser sincero, y me parece que nos pasa a todos, y a todas y a todes, ¿qué pasa? Hoy nuestros pacientes, tenemos un 80% de pacientes añosos, diabéticos tipo 2, che, me puse los anteojos, ¿qué estarán diciendo? Este viejo se puso los anteojos, me voy a sacar los lentes. Total, Yo la te veo veo perfecto, ¿eh? maravillosamente. La Porque yo veo también tengo maravillosamente. anteojos. Uno tiene pacientes añosos diabéticos y el 90%, el 80% de nuestros pacientes añosos, ¿dónde se atienden, estimadas colegas? En el PAME. En el PAME. ¿Y dónde terminan sus padecimientos? En el famoso médico de cabecera, Dios me perdone. Y allí el médico de cabecera, que me perdonen, pero en el 90% de los casos son simples derivadores. Y mientras tanto, hasta que nuestro paciente encuentra su profesional que pueda hacerse cargo de sus lesiones en los pies, anda deambulando con unas lesiones por la vida que en cualquier momento se nos infectan y terminan en una amputación. Entonces, con el permiso de los médicos, con el permiso de algunos colegas que dirán, Alfonso, no te metas ahí, por favor, pero a ver, saquémonos la careta, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque no queda otra. Yo no puedo dejar a un paciente con una lesión como vimos ahí en el empeine, a un paciente deambulando con esa lesión, porque en cualquier momento se le infecta y pongo en riesgo su miembro. Entonces, bueno, Alfonso, mete mano, trabajar con cura húmeda. Yo creo que
que no, está bien, algunos me dirán, sí, pero no son incumbencias podológicas. Sí, pero ¿cuáles son estas incumbencias podológicas? A ver, hacer quiropodia, utilizar el torno para sacar hiperkeratosis, solucionar una onicocriptosis, pero ojo, no vas a manejar un bisturí porque es un trabajo quirúrgico y no estamos autorizados. Vamos, sincerémonos. En la práctica, todos hacemos aquellas cosas que nuestras queridas incumbencias no nos permiten. Pero yo ya a mis 72 años de edad, y después de venir trabajando durante casi 30 en esta profesión, bueno, respeto el trabajo de los médicos, comparto mi trabajo con los médicos, pero a veces, Alfonso querido, te ves obligado a meter mano en muchas cosas, y lo hago, chicas, y de hecho todos lo hacemos. Así que, ¿cuál fue la intención? Si me perdonan un segundo más, porque sé que algunas tendrán que ir a preparar la cena. Te vamos a seguir preguntando, No, a ver, esta idea de lanzar al ruedo, como quien dice, un protocolo de atención podológica, creo que es importante que protocolicemos entre todos, y en esto me gustaría mucho que alguna vez hiciéramos una reunión con todas las instituciones que han aparecido en el país, porque cuando yo empecé solamente estaba la Asociación Argentina de Podólogos, pero ahora veo que gracias a Dios hay unas cuantas. Bueno, poder reunir a varias asociaciones y entre todos armar un protocolo de atención de pacientes diabéticos, que lo manejemos todos, digamos, de la misma manera, para proteger a nuestros pacientes, para protegernos a nosotros, y para saber realmente cómo manejarnos con los pacientes diabéticos, porque son pacientes muy, muy especiales. Bueno, no me dejen charlar más, porque si no, nos vamos a quedar... Te voy a hacer otra pregunta, te voy a hacer otra preguntita. Doña Pregunta soy. ¿Qué ves en los calzados, por ejemplo, del paciente diabético cuando entra el paciente? Cuando vos ves que ese paciente ya tiene una incapacidad para deambular, entonces ves que ese calzado es diferente, que no lo tiene que usar. ¿Cómo lo tomarías vos para ese paciente? A ver, le diría que hoy nos encontramos con un gran problema frente a los calzados que tendría que usar nuestro paciente diabético. Si nos vamos a lo que dice la literatura y lo que dice la práctica, yo le diría a mi paciente diabético, mirá, tenés que usar un calzado, preferentemente forrado, de suela de goma, con capellada alta, sin costura interior. Y sabes que un calzado de ese tipo hoy tendría que tener una jubilación de privilegio para poder comprarse. Bueno, igual los zapatos no están tan baratos tampoco. Por eso te digo, hoy es un drama el calzado para un paciente diabético. Realmente es un drama, porque en lo que hablábamos de la condición socioeconómica del paciente diabético, juega mucho el tema ¿Qué calzado le recomendaría yo a un paciente diabético? Y yo sé que las mujeres me van a odiar, porque mi señora precisamente dice, y vos querés que use calzado de vieja, ortopédico, que me queda horrible, pero bueno, a ver, o usás un calzado como deberías usar, o pones en riesgo tus pies. ¿Qué le podemos? Yo creo que hoy por hoy, y que tampoco sale tan baratito a fuerza de ser sincero, un calzado ideal para un paciente diabético es una buena zapatilla. Forrada, con suela que no resbale, con una capellada moldeable, con una tela que es moldeable, que no te ajusta por ningún lado, pero el problema son las damas, mi vida. ¿Qué van a hacer las damas? Y hay otra cosa que, miren, yo soy un viejo que se fija mucho, y por ejemplo, cuando voy a los casamientos, ¿en qué me fijo? Me fijo en el calzado, o a la fiesta, en el calzado con que entran nuestras damas, ¿no? Claro, porque se nos van los ojitos, porque es nuestra profesión. Claro, obvio, pero
¿Cómo se van a poner un calzado que hayan usado en la fiesta anterior? No, mi vida, hay que estrenar un calzado. Hay que estrenar un calzado que se compraron el día anterior. Se compraron el día anterior y se lo pusieron una hora antes para ir a la fiesta. Maravilloso. Y arrancó el baile. Entonces arrancó el baile. La tercera pieza que bailaron, Alfonso, que es dicho viejo, empieza a ver cómo las damas desfilan para las mesas. Y a posteriori levanto algunos mantelitos y me encuentro con ¿qué? Con que el 80% ya está descalza. Y que cuando se me van de la fiesta, se me van con los zapatos en la mano, mi vida. No te entran más esos zapatos maravillosos. Eso es verdad. Pero les voy a dar un consejo, el mismo que le doy a los pacientes. Cuando van a comprarse un calzado, tienen que caminar al menos 6 cuadras. ¿Y por qué les digo que hay que caminar al menos 6 cuadras antes de probarse el calzado? Porque cuando uno camina 6 cuadras, el pie entra en orden de marcha. El pie se expande, el pie está en orden de marcha. Que es lo mismo que te sucede después de que bailaste 3 o 4 piezas. El pie se expandió, la musculatura se expandió, y cuando volviste de la pista a ponerte ese calzado, el calzado no te entra más. Ahora, si tenés la posibilidad de hacer lo que yo te digo, caminar al menos 6 cuadras, 5 cuadras antes de probarte el calzado, ese calzado en el cual tu pie está cómodo, maravilloso, tus dedos pueden moverse libremente, ese calzado no te aprieta nunca más, porque te lo has probado en orden de marcha. Si te lo probás cuando bajaste del auto o cuando bajaste del colectivo media cuadra antes, evidentemente cuando esté en orden de marcha, te va a ser un desastre en el pie. Y otra cosa que debemos tratar de prohibirle a nuestros queridos pacientes, chicas, olvídense de los estiletos. De esos estiletos. Justamente tenía una paciente chiquita que tenía 12 años y me dice, yo ya uso tacos. Y entonces yo le digo, pero vos no vas a usar tacos. Y por supuesto, le digo, 3 centímetros nada más. ¿De 3 a cuántos centímetros el taco? Claro, de 3 a 4 centímetros. Casi me mata y me muerde, porque las chicas quieren tener tacos grandes. Mis pacientitas diabéticas. Yo tengo acá a mi vista muchas damas mucho más jóvenes que yo, pero me acuerdo que en mi época las damas se ponían los tacos de 7 centímetros aguja para ir al baile y bailaban rock and roll maravillosamente bien arriba de esas cosas, entre comillas, que por suerte hoy, gracias a Dios, no se usan tanto. Un buen calzado, aunque les parezca mentira, son las plataformas. ¿Por qué? Porque la plataforma da altura, hace una buena pierna, chica, les levanta la cola, pero no tengo tanta inclinación, no tengo tanta presión en la zona de los metatarsianos, sino que tengo más repartida la presión en el pie con un buen calzado de plataforma. Lo que tendríamos que cuidar ahí es, bueno, proteger aquella zona donde haya hebillas. Las hebillas son otro peligro de las sandalias. Si quieren usar una sandalia, usen unas sandalias de 4 centímetros de taco, con tira en el talón, que contenga el talón, tira contenedora de talón, y ojo con aquellas hebillas y tiras que puedan rozar la piel. Porque si hablamos de la piel de un paciente diabético, como dijimos antes, una piel finita, delgada, deshidratada, esa piel se fisura enseguida y tenemos que poner en conciencia de nuestro paciente que cualquier fisura en la piel es una puerta de entrada de infección. ¿Cómo bueno, la verdad Diana? La verdad que te felicito, Alfonso. No sé si alguna chica de la asociación quiere hablar sobre alguna conferencia que van a realizar en la asociación. ¿Alguna quiere hablar? Bueno, entonces vamos a tener que dar por terminada. Vamos a terminar. Y yo les voy a decir una cosa. He logrado algo dificilísimo para mí.
mantener más de 10 mujeres calladas casi durante una hora. Ha sido una Sí, maravilla. y un poco más Ha también. sido, ha sido una maravilla. Yo les agradezco muchísimo el haber compartido este tiempo, en haberme permitido estar de vuelta en contacto con todos ustedes. Quedo a disposición para lo que precisen. Y bueno, Adriana, a vos darte las gracias por haberme rescatado del ostracismo podológico. Pero acá estamos. Te lo mereces porque sos un gran profesional. Bueno, Y te queremos mucho a seguir colaborando con todos ustedes. y no va a Que faltar tengan muy, oportunidad que muy, te invitemos de vuelta. pero cuando gusten, que tengan muy, muy buenas noches. Cuídense que esto no pasó, sigamos usando el barbijo, sigamos guardando la distancia y por favor no se confíen tanto en que la vacuna va a venir en diciembre, porque hasta mitad de año no la vamos a tener. Que Vamos a tengan buenas esperar, fiestas y nos vamos a vemos esperar. antes, Bueno, que ha sido un les placer. agradezco a todos, muchas gracias al Alfonso por estar y a todos los presentes. Y nos vemos el viernes que viene con otra charlita más. Eh, nos despedimos porque tenemos 3 minutos, pero nos vamos igual. Está bien. Bueno, Bueno, chao, muchas chao. gracias por la atención, que les vaya muy bien. Bueno, chao, chao, chao.